Hola a todos, mi nombre es Juan David Hillera Quintero, soy estudiante de la Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia, hago parte del curso de Emprendimiento Empresarial y el día de hoy les voy a hablar sobre el plan organizacional y el financiero para un modelo de negocios. El contenido. Vamos a hablar sobre el plan organizacional, vamos a ver una introducción, elementos principales, metodología para su realización, conclusiones. En el plan financiero vamos a responder algunas preguntas como ¿qué es? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué lo compone? ¿Cómo se realiza? Y vamos a hablar sobre algunas conclusiones sobre el plan financiero. Introducción. El modelo organizacional hace referencia a la estructura, los puestos y funciones, los canales de comunicación interna y de toma de decisiones, el estilo de la dirección, el modelo de gestión de los recursos humanos. Es un aspecto fundamental del negocio y condiciona totalmente los procesos de producción y por tanto la calidad del producto final o servicio que se le presta a los clientes. Este modelo se define las políticas y metodologías para ser aplicada a los clientes. Elementos principales. Los elementos principales son la estructura. La estructura se divide en macroestructura y microestructura. La macroestructura se refiere al organigrama de la empresa, mientras que la microestructura relaciona lo que son los puestos de trabajo. Los organigramas son representaciones que nos permiten definir cómo está organizada una empresa. Nos sirven también para hacer la división y representación de las áreas o los departamentos, los niveles de jerarquía dentro de la compañía, las líneas de responsabilidad y de autoridad, los canales de comunicación interna, la posición de la línea de equipos de trabajo y las relaciones entre los puestos y dependencias de la misma organización. Es de vital importancia conocer cuál es la estructura de una compañía. La metodología. ¿Cómo se debe realizar un plan organizacional? Lo primero que se realiza es un análisis DOFA. En este análisis DOFA lo que hacemos es determinar cuáles son las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades a nivel interno y externo para definir políticas y la estructura organizacional. Como segundo, se define una estructura mediante un organigrama. En este organigrama se define cuáles son los directivos, los administrativos y las juntas directivas, al igual que se define cuáles son las áreas o puestos y el número de personas que van a componer cada área. El tercero es la elaboración del organigrama o mapa de procesos. En el organigrama se representan todas las personas y todos los equipos de trabajo dentro de la organización. Estos se deben de definir de forma clara y precisa para entender cuál es su jerarquía. Como cuarto, se desarrolla el manual de funciones y cargos. En estos manuales se debe definir cuáles son las funciones principales, cuál es la experiencia que requieren las personas y cómo se deben de realizar las labores. Asimismo, se definen cuáles son los salarios. Los aspectos legales. En los aspectos legales se tiene que tomar una decisión sobre cuál es el tipo de sociedad que se va a conformar con la empresa, ya sea una SAS, una limitada, dependiendo de los intereses de los accionistas. También se define el tipo de empresa, si es micro, macro, pyme. Y por último, se evalúa la estructura de costo. Este punto es muy importante porque permite evaluar a nivel financiero cuál es el costo de todos los empleados, los gastos administrativos y cuánto vale por año operar con esa estructura. Esto nos permite tomar una decisión más acertada sobre cuál debe ser la estructura que vamos a utilizar en nuestra compañía. Cabe resaltar que todas las empresas toman decisiones con respecto a este punto y es de vital importancia. Por último, el principal resultado para lograr un buen plan organizacional es la definición de la estructura, los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. Esto es de vital importancia para brindar un buen servicio a todos nuestros clientes. Ahora hablaremos sobre el plan financiero. ¿Qué es el plan financiero? El plan económico financiero es la representación numérica de la información y la estrategia recolectada para la elaboración de un plan de negocio. En este plan se deben detallar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la empresa, los egresos derivados, las operaciones, los niveles de ingreso y demás variables que se deben de tener en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios de un plan financiero? Las principales razones por las cuales se realiza es saber cuál es la necesidad de financiación, cuáles son las inversiones,
cuáles son los gastos que se van a desarrollar dentro de la compañía, se debe estudiar la sensibilidad y se determina cuál es la viabilidad del negocio que se va a establecer. Los elementos de un plan financiero. Los principales elementos son una cuenta de resultados, plan de inversiones, los balances generales, los flujos de caja. También es muy importante incluir en este análisis el análisis de punto de equilibrio, el análisis de sensibilidad y la valoración de la empresa para determinar cuánto cuesta la compañía. La metodología. Lo primero en la metodología es la recolección de información primaria. Esta información nos permite averiguar, hacer cotizaciones y determinar cuánto cuesta la maquinaria. El segundo punto es revisar el plan de inversiones requeridas para el funcionamiento de la empresa. Este punto nos hace referencia a que debemos de saber qué tecnología vamos a utilizar, cuánto cuesta operar esta tecnología, cuánto cuesta el personal que vamos a emplear para ello. Tercero, realiza una proyección de ventas por medio de un flujo de caja. Para esta proyección de ventas es indispensable haber realizado primero un estudio de mercado del cual nos vamos a determinar la demanda y vamos a poder proyectar la demanda para evaluar cuánto es lo que se va a vender. Se debe identificar en un balance general cuáles son los gastos de la compañía en nómina, en insumos, en productos. Quinto, se establece el punto de equilibrio. En el sexto, se estudia la factibilidad económica por medio de estudio de BPN que se realiza a 5 años. Y por último, se hace un análisis de sensibilidad y de riesgo del modelo financiero del cual se quiere establecer. Es importante hacer claridad que estos BPN se hacen con proyecciones a 5 años y que la información que se utiliza para hacer estos estudios financieros debe estar lo más ajustado posible a la realidad para así poder tomar una decisión acertada con respecto a si el negocio va o no va. Por último, podemos concluir que el plan financiero nos permite rendir cuentas a los socios, nos permite obtener información sobre cuáles son las inversiones necesarias,